Hola mi gente, bienvenidos al canal. Hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría ganar $25,000 por minuto? Y si te digo que para empezar no necesitas más que $115. Aunque no lo creas, esto es lo que gana Warren Buffett cada minuto, aun cuando está durmiendo. Y si no sabes cómo es posible ganar esta astronómica cantidad cada minuto, quédate unos minutos y en pocos minutos te cuento todo. El mundo entero conoce a los hombres más ricos del mundo, y cuando alguien dice Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, todos conocen su historia y saben cómo se hicieron de esas increíbles fortunas. Bezos es actualmente el hombre más rico del mundo. Como presidente de Amazon, posee una fortuna de $140 billones. Y lo sigue Bill Gates, el creador de Microsoft, con $98 billones. Y por allá, por el número 31, anda Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, con $40 billones. Es muy pobrecito. Pero mucho antes de que estos titanes de la industria fueran ricos y famosos, un hombre llamado Warren Buffett ya iba en camino a ser uno de los hombres más ricos y controversiales de la historia. La única diferencia entre Buffett y sus competidores era que Buffett no sabía nada de computadoras o de autos eléctricos o de tiendas online, pero sí sabía mucho de inversiones. Y tú también puedes hacer la mejor inversión de tu vida si te suscribes a este canal y le das un like en los próximos 5 segundos. ¿Será que puedes? ¿Que te espere? Dale, yo te espero. Ahora que ya te suscribiste, podemos seguir con el tema de hoy. Es una idea equivocada pensar que solo empezando un negocio tangible podemos hacer fortuna. Y aunque comenzar tu propio negocio como dueño te enseña muchísimas cosas, siempre vas a ser un esclavo de tu negocio o empresa. Y siempre vas a tener que lidiar con lo lindo y lo feo. Y tendrás que empujar cada día hasta el cansancio, hasta que las cosas funcionen como tú lo esperas. Tendrás que ser muy constante y tener mucha paciencia para lidiar con las adversidades de cada día. Hay muchos que tienen ese empuje y se levantan cada día a las 4 de la mañana para dar su vida en una compañía. Y hay otros que no. Y voy a ser honesto, yo no soy uno de esos. Yo necesito mi sueño de belleza. Por eso siempre me interesó buscar una manera diferente, una alternativa, buscar la forma de ver cómo podía ganar dinero con el menor esfuerzo posible, sin tener que levantarme temprano. ¿Será que soy vago? Y eso mismo hizo el joven Warren Buffett, cuando en 1942, con apenas 11 años de edad y $115 de sus ahorros, compró sus 3 primeras acciones de City Services, en aquel momento una compañía de gasolineras, hoy mejor conocida como Citgo Petroleum Corporation, una compañía valorada en cerca de $8 billones. El joven Warren trabajó como repartidor de periódicos, vendedor de goma de mascar, limpiando autos y vendedor de bolas de golf, entre otras cosas, desde que tenía 7 años de edad. Y con eso fue acumulando su capital para sus inversiones. Como ves, la alternativa que encontró Warren Buffett fue la de invertir en la bolsa de valores el poco dinero que había ganado trabajando y comprando acciones de compañías que producían o representaban una ganancia para el inversionista. Y así, con el tiempo y con paciencia, Warren Buffett llegó a alcanzar la cifra de $1 billón. Claro, eso fue en 1990. Hoy Warren Buffett está sentado en más de $122 billones, siendo el principal accionista de su compañía Berkshire Hathaway, valorada en más de $700 billones, la cual es un conglomerado internacional que posee intereses en más de 120 compañías, entre las cuales se incluyen Amazon, Apple, General Motors, Coca-Cola, Kraft Foods, Visa y Mastercard, siendo también dueño absoluto, o sea, que posee el 100% de las acciones de otras como son Duracell, Fruit of the Loom, Russell Brands y Geico. En otras palabras, esta lagartija y esta batería pertenecen a este señor. Pero al grano, ¿cómo fue que ese hombre logró hacer esa fortuna? ¿Y qué tengo que hacer yo para hacer lo mismo? Bueno, pues Buffett simplemente decidió que era más fácil para él invertir en la bolsa de valores que crear una fábrica de refrescos o un restaurante o fabricar teléfonos inteligentes. Y al invertir en compañías públicas, o sea, compañías que podían ser compradas en la bolsa, no necesitaba conocer las interioridades del negocio. Solo necesitaba tener cierto nivel de seguridad en saber si la inversión le iba a reportar ganancias. Para ello, utilizó algo llamado Value Investing Strategy o estrategia de inversión por valor.
El concepto básico de esta estrategia es simplemente comprar acciones de compañías que están subvaloradas con respecto al valor en libros de la compañía y sentarse pacientemente a esperar que el mercado reconozca este hecho y les asigne el valor correcto. En pocas palabras, comprar barato y vender cuando tengan un valor más cercano al valor del verdadero. Un pillín el viejito, ¿no? Ahora, antes de empezar, hay que conocer algunos conceptos básicos. Y también nos hace falta un poco de background en qué es la bolsa de valores y cómo funciona. Así que prepárate porque en unos minutos vas a salir hecho todo un experto. Pero antes, por favor, considera suscribirte al canal si no lo has hecho ya, para ayudarme a seguir haciendo estos videos. Todo empieza por una compañía. Cuando una compañía empieza, generalmente es una compañía privada, lo que significa que el 100% de la compañía pertenece al dueño o a los dueños, o sea, que no es posible para nosotros invertir en ella. Para que sea posible invertir en esta compañía, la compañía tendría que convertirse en una compañía pública, lo cual significa que puede ser libremente comprada en la bolsa de valores. ¿Y cómo va una compañía de privada a pública? ¿Y por qué? Bueno, las razones por las que una compañía va de privada a pública son muy variadas, aunque hay una que generalmente es la más común, y es a causa de su crecimiento. Cuando una compañía privada le va bien y empieza a crecer, generalmente llega el punto donde para seguir creciendo y expandirse, necesita de una inyección de capital. Y para ello, divide la compañía en millones de pequeños pedacitos llamados shares o acciones. Estas acciones son puestas a la venta en la bolsa de valores y es ahí cuando los potenciales inversionistas pueden adquirirla. En este proceso inicial, los dueños de la compañía generalmente involucran a un banco, el cual toma el riesgo legal de vender las acciones. Y todo este proceso es conocido como IPO o Initial Public Offering, oferta pública inicial. Y es el primer paso para hacer una compañía sea públicamente vendida o comprada en la bolsa de valores. Una vez que la compañía ya es pública, ya podemos comprar acciones de esta compañía en el mercado de valores. Pero desgraciadamente no podemos hacerlo directamente, sino que debemos hacerlo a través de un intermediario llamado stockbroker o corredor de bolsa. Gracias a los avances tecnológicos, ya no hay que llamar a nadie por teléfono y ordenar compras o ventas, sino que de forma muy sencilla podemos usar aplicaciones o sitios en internet para comprar nuestras acciones. Imagínate que un broker es como un banco, solo que en vez de dinero en efectivo maneja nuestras acciones. En la descripción te dejo el enlace de los brokers que uso para mis inversiones. Y ya estamos listos para comprar. Bueno, casi listos. Lo único que falta es saber qué comprar. Y es aquí que se separan los niños de los hombres y las mujeres. Se estima que un 60% a un 90% de las personas que invierten en la bolsa de valores pierden dinero. Pero la razón por la cual esto sucede es muy sencilla. Se dejan llevar por sus emociones. Sus miedos y ambiciones gobiernan sus decisiones de inversión, por lo cual están condenados irremediablemente al fracaso. Aquí es cuando se hace la diferencia. Los que llegan a este mundo a invertir basándose en sus emociones son llamados especuladores, ya que como bien lo define la palabra, especulan que el valor de sus inversiones va a subir e invierten esperando ganar millones de un día para otro basándose en pura suerte. Y claro, cuando esto no sucede, entran en pánico y venden todo para evitar perder más. Mientras que el inversor, el cual hizo un estudio de conciencia de la compañía, invierte su dinero y no teme que el valor baje aún más de lo que valía cuando compró, sino que espera pacientemente a que el mercado haga su ciclo y el valor vuelva a subir. Incluso, a veces, si el valor baja por debajo del valor al que compró inicialmente, el inversor vuelve a comprar. De esa manera, baja más aún el promedio que pagó por cada acción. ¿Recuerdas esas 3 acciones que compró Warren Buffett cuando tenía 11 años? Pues el joven Warren pagó $38 por cada una. Y casi inmediatamente después de comprarla, la acción perdió un 66% de su valor. Su hermana, como todas las buenas hermanas, jodedora hasta caerse, lo molestaba constantemente restregándole su fracaso a diario y burlándose de él. Pero el joven Warren no desesperó. Apretó los calzoncillos y mantuvo sus 3 acciones hasta que el mercado subió. Y fue entonces cuando las vendió por $40, haciendo una ganancia de $2 por cada acción. Bien hecho, Warren. Bien hecho. Y claro, hay mucha gente que piensa que eso de la bolsa es un cuento y que no es seguro. Y que prefiere invertir en un negocio, o sea, en algo que puedan ver y tocar. Pues te cuento que según las estadísticas nacionales, del 50 al 70% de los pequeños negocios cierra en un plazo de 10 años, también perdiendo todo el dinero.
Eso sin contar el desgaste emocional de esos 10 años. La única diferencia es que no podemos empezar un negocio con $100, a no ser que sea vendiendo botellas de agua en las esquinas. Y quizás ni eso, porque me sospecho que esos empresarios acuáticos hacen muchísimo más dinero del que me imagino. Ahora, si estás interesado, pero aún no te sientes cómodo con invertir dinero de tu bolsillo en la bolsa, pues estás de suerte. Aquí te traigo no una, sino 2 maneras de tener tu propia acción sin necesidad de gastar un peso. Absolutamente nada. La primera es Robinhood. Instala la aplicación usando el link que te dejo en la descripción y recibirás una acción completamente gratis. Y la segunda es Webull, una aplicación muy similar. Lo que está, además de darte esa acción gratis por crear una cuenta, si haces un depósito de al menos $100, recibirás una segunda acción, también completamente gratis. Estas acciones pueden tener un valor entre $2 y $250. Y esto es todo por hoy, amigos. En el próximo video les voy a estar hablando y mostrando de cuáles son las acciones que yo he escogido para mi portafolio en la bolsa de valores, algunos de otros detalles de cómo encontrar una buena inversión. Por favor, sígueme en mi página de Facebook si quieres preguntarme algo directamente. Además, pronto voy a estar publicando un nuevo website donde puedes encontrar otros tips y contenido más detallado sobre inversiones. Así que no olvides suscribirte, darle un clic a la campanita, a ese botón de like, compártelo en tus redes sociales y nos vemos.